Una maestra de guardería abusiva hace llorar a una niña todos los días, hasta que su amiga llama al 911 y todo cambia. Nuestro sueño es llegar a 1000 suscriptores antes de fin de año. Suscríbete, dale me gusta y sé parte del sueño también. Era una mañana lluviosa cuando Amelia, de apenas 5 años, tomó la mano de su madre y entró tímidamente en el salón de clases de la maestra Linda. Era su tercer mes en esa guardería, y cada día parecía ser peor que el anterior. Aunque la madre de Amelia no sospechaba nada extraño, había algo en la pequeña que empezaba a preocuparla. Amelia, siempre tan alegre y expresiva, se había vuelto silenciosa y retraída. A menudo, incluso evitaba el contacto visual. Cuando su madre la dejaba en el salón, notaba una pizca de temor en sus ojos, pero la maestra Linda, con una sonrisa forzada, siempre la recibía con un tono que a simple vista parecía amable. Sin embargo, una vez que las puertas se cerraban, la realidad era muy diferente. Linda, una maestra de unos 50 años, era conocida por su rigidez y perfeccionismo. No toleraba los errores, y mucho menos las distracciones, como ella las llamaba. Su paciencia era especialmente escasa con Amelia, y algunos niños ya habían notado esa diferencia en el trato. Uno de esos niños era Kale, la amiga de Amelia. La pequeña Kale no entendía por qué Linda parecía tan dura con Amelia, ni por qué su amiga estaba siempre triste cuando la maestra estaba cerca. Kale sabía que algo no estaba bien, y su instinto infantil le decía que tenía que hacer algo al respecto, aunque aún no sabía exactamente qué. La discriminación de Linda hacia Amelia no era evidente a simple vista. No le gritaba directamente, pero tenía gestos sutiles que poco a poco iban desgastando la autoestima de la pequeña. Eran los comentarios accidentales, en las miradas de desdén cuando Amelia intentaba responder una pregunta o levantar la mano, o en las veces que simplemente ignoraba sus intentos de participar. Los demás niños notaban el trato diferencial, y algunos de ellos, sin querer, empezaban a replicar el comportamiento de la maestra. Amelia se sentía cada vez más sola y menos valiosa, lo cual es un golpe duro para cualquier niño, pero especialmente para alguien de su edad. Cada día, Amelia regresaba a casa conteniendo las lágrimas, fingiendo estar bien frente a sus padres para no preocuparlos. Pero un día, algo en ella se rompió. Fue después de que la maestra Linda la humillara frente a toda la clase por un error insignificante en su dibujo. Amelia, es que no puedes hacer nada bien, dijo la maestra, en un tono que, aunque bajo, era lo suficientemente intenso como para que todos los niños la miraran fijamente. Amelia, incapaz de contener el llanto, bajó la cabeza y se encogió en su asiento mientras las lágrimas rodaban por sus mejillas. Kale, su amiga, observaba todo con el corazón encogido. Esa misma tarde, cuando ambas estaban en el recreo, Kale intentó consolarla, pero algo en el llanto de Amelia le hizo sentir que la situación era más grave de lo que parecía. ¿Por qué la maestra te trata así?, preguntó Kale, confundida. Amelia, entre sollozos, respondió, no lo sé, siempre me mira feo, siempre me dice que soy lenta o tonta. La inocente pregunta de Kale, que reflejaba la confusión de un niño que no entiende las diferencias raciales o los prejuicios adultos, le hizo ver la injusticia aún más claramente. Esa noche, cuando Kale llegó a casa, le contó a su madre un poco de lo que había visto. Su madre escuchó con interés, pero asumió que eran cosas de niños. Después de todo, ¿qué mal podría hacer una maestra en una guardería? Sin embargo, la historia no quedó allí. Al día siguiente, Kale se dio cuenta de que la situación empeoraba. La maestra Linda ahora no solo ignoraba a Amelia, sino que la mandaba repetidamente a sentarse en una esquina, como si hubiera hecho algo mal, incluso sin motivo aparente. El abuso emocional era constante, y Kale se sintió cada vez más impotente. Finalmente, una semana después de aquel incidente, Kale no pudo aguantar más. Durante el almuerzo, mientras la maestra Linda se alejaba para revisar algunos papeles, Kale, sin pensarlo demasiado, buscó el teléfono de la guardería y marcó el 911. Mientras Kale sostenía el teléfono, su pequeña voz temblaba de nervios.
Cuando la operadora contestó, Kale explicó lo mejor que pudo. La maestra de mi amiga Amelia es mala con ella. La hace llorar todos los días. Necesitamos ayuda. La operadora, sorprendida por la llamada de una niña tan pequeña, intentó obtener más detalles. ¿Están ustedes seguras en este momento? ¿Alguien está en peligro?, preguntó amablemente. Kale no entendía todas las preguntas, pero insistió en que Amelia necesitaba ayuda porque la maestra siempre la hacía sentir mal. La operadora comprendió que podría ser un caso de abuso emocional y decidió enviar a un oficial de policía a investigar, informando también a los trabajadores sociales. En la guardería, el ambiente era aparentemente tranquilo. Los niños estaban jugando, y la maestra Linda volvía a su actitud autoritaria, caminando por el salón con sus estrictas normas. Amelia, intentando mantenerse fuera del radar, trataba de no llamar la atención. De repente, la calma fue interrumpida cuando una oficial de policía y una trabajadora social entraron al salón. La maestra Linda, sorprendida, trató de mantener la compostura y se acercó a ellos, fingiendo no saber el motivo de su visita. La trabajadora social se presentó y explicó que habían recibido una llamada anónima. Linda sonrió con una expresión de desdén, claramente incómoda, y comentó que seguramente se trataba de algún malentendido. Sin embargo, al escuchar a la trabajadora social mencionar el nombre de Amelia, su rostro cambió. Mientras la oficial y la trabajadora social comenzaban a hablar con los niños de manera amable, Linda intentaba interferir, diciendo que había sido una broma de los niños, y que todo era un error. Amelia estaba acurrucada en una esquina, observando la escena con sus grandes ojos llenos de incertidumbre. Kale, en cambio, miraba a la oficial con un rayo de esperanza en sus ojos, esperando que alguien finalmente escuchara lo que Amelia había soportado en silencio. La trabajadora social, notando a Amelia apartada, se acercó a ella con una sonrisa cálida. «Hola, Amelia», le dijo suavemente. «¿Te importa si hablo un poco contigo?» Amelia miró nerviosa a Linda, quien se mantenía en el fondo con una mirada inquietante, pero finalmente asintió levemente. La trabajadora social le preguntó sobre sus días en la guardería, si disfrutaba de las actividades y qué tal la pasaba con sus compañeros. Al principio, Amelia contestaba con monosílabos, claramente temerosa de decir algo que pudiera enojar a la maestra. Sin embargo, poco a poco, la trabajadora social logró ganarse su confianza, y Amelia comenzó a contarle sobre las veces que la maestra la enviaba a la esquina sin razón, las miradas duras y los comentarios hirientes que le hacía frente a sus compañeros. A medida que Amelia hablaba, la oficial observaba a Linda desde el fondo, tomando nota de sus reacciones. Linda intentaba disimular su incomodidad, pero sus manos temblaban levemente, y su rostro alternaba entre una expresión de furia contenida y nerviosismo. La oficial decidió que era momento de intervenir y pidió hablar con Linda en privado. La oficial condujo a Linda a una pequeña oficina en la parte trasera de la guardería. Apenas se cerró la puerta, Linda intentó recomponerse y adoptar una postura defensiva. «No sé qué tipo de absurdo le habrán dicho, pero le aseguro que soy una profesional ejemplar y que todo esto es un malentendido», afirmó con una sonrisa forzada. La oficial mantuvo su expresión seria, observando cada uno de los gestos de Linda. «Estamos aquí para asegurarnos de que los niños estén bien cuidados. Hemos recibido reportes de un comportamiento preocupante hacia uno de ellos, y vamos a investigar a fondo». Linda, sin saber cómo salir de la situación, intentó desviarse de la conversación, argumentando que algunos niños simplemente no se adaptan bien y que Amelia era una de ellas. Comentó que Amelia era sensible y que, para su propio bien, intentaba enseñarle a ser más fuerte. La oficial, quien había tratado con casos de abuso disfrazado de disciplina, escuchaba con creciente escepticismo. «Vamos a hablar con los padres y con el resto del personal», dijo la oficial con firmeza, mientras Linda intentaba contener el pánico que se reflejaba en su rostro. Sabía que, si los padres de Amelia se enteraban de lo que había pasado, sería difícil ocultar las consecuencias de sus actos.
De regreso en el salón, Amelia y Cale permanecían juntas. La trabajadora social seguía hablando con algunos niños, quienes compartieron historias de lo que habían visto en el aula. La maestra le grita mucho a Amelia y ella siempre la manda al rincón, fueron algunos de los comentarios. Otros mencionaron cómo Linda les decía que Amelia era diferente o problemática, lo cual había llevado a algunos a evitar jugar con ella. Entretanto, los padres de Amelia fueron contactados y llegaron rápidamente a la guardería. Al entrar y ver a su hija sentada en silencio, observando la escena con sus ojitos grandes y llenos de tristeza, sintieron una mezcla de preocupación y rabia. La madre de Amelia se acercó, la abrazó fuerte, y le preguntó suavemente si había algo que quisiera contarle. Amelia, con una voz apenas audible, empezó a hablar. La maestra Linda siempre me dice cosas feas. Me dice que soy tonta y que no puedo hacer nada bien, confesó mientras su madre la escuchaba, luchando por contener las lágrimas y el enojo. La trabajadora social y la oficial intercambiaron miradas. Habían escuchado lo suficiente para proceder con una investigación formal. La madre de Amelia pidió hablar con Linda, pero la trabajadora social sugirió que era mejor mantener distancia por el momento. Ella tendrá que responder por sus acciones, le aseguró, dejando en claro que esto no quedaría impune. Mientras la investigación continuaba, la situación se volvía cada vez más tensa en la guardería. La noticia se había extendido entre algunos padres, y los rumores sobre el comportamiento de Linda con Amelia empezaron a preocupar a varios de ellos. Aunque muchos no conocían detalles, sabían que algo grave estaba sucediendo. Algunos padres recordaron momentos en los que sus hijos habían mencionado la actitud de la maestra Linda o incluso situaciones en las que los niños parecían evitarla, aunque en su momento lo descartaron como meras historias infantiles. En el salón de la guardería, la atmósfera era diferente sin la presencia de Linda. Los niños, aunque confundidos, parecían estar más tranquilos. Amelia, por primera vez, jugaba sin la sombra de temor que siempre la acompañaba. Su madre y su padre habían decidido que la niña no regresaría a esa guardería hasta que la situación estuviera resuelta, y ese mismo día llevaron a Amelia con un psicólogo infantil para que pudiera expresar libremente lo que había experimentado. Durante la sesión, Amelia comenzó a hablar más abiertamente. Narró cómo Linda la había humillado frente a sus compañeros y cómo siempre encontraba formas de hacerla sentir inferior. El psicólogo notó en Amelia signos de ansiedad y miedo al hablar de la maestra. Sus palabras eran como un testimonio desgarrador de lo que había soportado en silencio. La trabajadora social y la oficial se enfocaron en investigar no solo el caso de Amelia, sino también en verificar si existían otros reportes previos. Descubrieron que en el pasado, algunos padres habían expresado quejas menores sobre la dureza de Linda, pero nada que hubiera levantado sospechas de abuso emocional tan grave. Sin embargo, con la declaración de Amelia y los testimonios de sus compañeros, la evidencia comenzaba a apuntar a un patrón preocupante de comportamiento por parte de Linda. Mientras la investigación avanzaba y las declaraciones se sumaban, el equipo que trabajaba en el caso de Amelia empezaba a ver un panorama aún más oscuro de lo que inicialmente sospechaban. Los padres, al escuchar los rumores que circulaban, comenzaron a recordar episodios en los que sus hijos mencionaron, aunque de forma sutil, el miedo que sentían hacia Linda. Al convocarse una reunión con las familias, algunos padres finalmente se atrevieron a contar historias que antes no tomaban demasiado en serio. Uno de los padres relató cómo su hijo, un niño de apenas 4 años, había regresado a casa llorando varias veces, mencionando que la maestra siempre me regaña por cosas que no hago mal. Otro testimonio de una madre preocupada reveló que su hija había empezado a fingir malestares físicos para evitar ir a la guardería. Al principio, esta madre pensó que se trataba solo de caprichos de un niño, pero ahora entendía que su hija estaba intentando comunicar algo más profundo. Durante la reunión, el ambiente se tornó cada vez más tenso. Los padres, que al principio parecían confundidos y dudosos, empezaban a experimentar una mezcla de indignación y tristeza. Con el paso de las horas, las miradas de preocupación se transformaron en un firme compromiso para exigir justicia y protección para sus hijos.
La madre de Amelia tomó la palabra en un momento de la reunión, compartiendo los detalles de la experiencia de su hija, y como la maestra Linda había creado un ambiente de terror y opresión para su pequeña. Su voz temblaba mientras hablaba, pero su convicción era clara. Los padres que hasta ese momento habían permanecido en silencio sintieron una profunda empatía y apoyo, y uno a uno, varios comenzaron a comprometerse a respaldar cualquier acción legal o formal que fuera necesaria para resolver esta situación. La directora de la guardería, visiblemente afectada por la magnitud del problema, prometió investigar y tomar las medidas adecuadas, y aseguró que Linda no volvería a trabajar en el lugar mientras la investigación estuviera en curso. Las semanas siguientes fueron intensas, llenas de entrevistas, reuniones y la persistente preocupación de cada padre que deseaba ver justicia para sus hijos. Las autoridades comenzaron una investigación exhaustiva en la guardería, entrevistando no solo a Linda, sino también a otros miembros del personal que, aunque al principio parecían reticentes a hablar, finalmente revelaron una cadena de episodios que pintaban a Linda como una persona autoritaria y abusiva. Estos relatos, aunque breves, fueron sumamente contundentes y cruciales para el desarrollo de la investigación. Una de las auxiliares de la guardería relató un episodio que, hasta ese momento, había guardado para sí misma. Recordaba haber visto a Linda regañar a un grupo de niños por hablar en voz alta durante el recreo. Lo que en apariencia parecía una llamada de atención normal, en realidad incluía un trato frío y hostil, que no se correspondía con la conducta que una maestra debía tener hacia sus alumnos. Era como si disfrutara ver a los niños asustados, confesó la auxiliar, quien, conmovida por el impacto de los recientes testimonios, decidió no quedarse callada más. A medida que los testimonios aumentaban, los padres sentían tanto alivio como dolor, alivio porque finalmente se estaba haciendo justicia, y dolor al comprender que sus hijos habían soportado en silencio esos episodios de maltrato. Sin embargo, la revelación más impactante llegó cuando una exalumna de la guardería, ahora una joven de 14 años, compartió su propia experiencia con Linda. Recordaba que, durante su infancia, Linda también había sido su maestra y cómo, al igual que Amelia, había experimentado episodios de humillación y desdén, especialmente cuando Linda veía que interactuaba con niños de otras etnias o con características diferentes. Aunque en aquel momento la joven no había entendido las implicaciones de lo que vivía, ahora, al ver la situación actual, comprendía que su experiencia formaba parte de un patrón de comportamiento que Linda había repetido por años. Mientras la comunidad se unía en apoyo a las familias afectadas, Linda mantenía su postura defensiva, insistiendo en que todo se trataba de un malentendido y negando cualquier acusación de racismo o abuso. Pero el peso de los testimonios y la acumulación de pruebas finalmente llevaron a que la policía la interrogara en profundidad, y fue entonces cuando detalles más oscuros de su personalidad salieron a la luz. En varias ocasiones, las entrevistas revelaron comentarios despectivos que había hecho sobre ciertas familias y su origen racial o económico, mostrando una actitud de desprecio hacia aquellos que no consideraba adecuados para la educación que ella impartía. Finalmente, el caso llegó a un tribunal de justicia, donde Linda enfrentaría cargos por abuso infantil y discriminación, respaldados por los numerosos testimonios y la evidencia recolectada en la investigación. La comunidad esperaba con ansias el veredicto, pero lo más impactante sucedió en el juicio, cuando Amelia fue llamada a testificar. La pequeña, aunque nerviosa, subió al estrado de la mano de su madre, y con voz temblorosa pero firme, contó uno de los momentos en los que Linda la había humillado frente a toda la clase. Sus palabras sencillas y llenas de inocencia conmovieron a todos los presentes, haciendo que incluso aquellos que aún dudaban de la culpabilidad de Linda, comenzaran a cuestionarse sus opiniones. El juez, visiblemente afectado por el testimonio de Amelia, cerró su declaración con palabras de reflexión hacia la comunidad, subrayando la importancia de educar en un entorno de respeto y amabilidad. Declaró a Linda culpable, imponiéndole no solo una condena de prisión, sino también la prohibición de ejercer cualquier tipo de actividad relacionada con la educación infantil en el futuro. La sentencia marcó un antes y un después para las familias involucradas, quienes sintieron que se había hecho justicia para sus hijos. Amelia y su amiga, la niña que había hecho la llamada al 911,
fueron reconocidas por su valentía y con el tiempo, la comunidad comenzó a sanar. A partir de este caso, se implementaron nuevos protocolos de vigilancia y apoyo en la guardería, asegurando que ningún niño volviera a enfrentar situaciones de abuso o discriminación. Este episodio, aunque doloroso, dejó una enseñanza invaluable en la comunidad: la importancia de escuchar y proteger a los niños, de mantenernos alertas y actuar con firmeza ante las injusticias, por pequeñas que parezcan. La historia de Amelia y su amiga trascendió, convirtiéndose en un recordatorio de que, incluso en las situaciones más oscuras, la valentía de quienes defienden la verdad y la justicia puede traer un cambio positivo y duradero. Años después de aquel episodio, la historia de Amelia, su amiga valiente, y los eventos en la guardería se habían convertido en una especie de leyenda local. Muchas familias aún recordaban cómo aquella pequeña, con su simple acto de valentía, había desmoronado el comportamiento tóxico que Linda había mantenido en silencio durante tanto tiempo. Pero no solo las familias recordaban, las propias autoridades educativas también decidieron implementar cambios profundos en la forma en la que se supervisaban las guarderías en la ciudad y más allá. Uno de los cambios más significativos fue el establecimiento de un programa de capacitación obligatoria para los educadores y el personal de guarderías, enfocado en valores de inclusión, respeto y salud emocional. Este programa enseñaba cómo detectar señales de abuso, promovía la diversidad y el respeto entre estudiantes de todas las culturas y antecedentes, y hacía especial énfasis en evitar comportamientos discriminatorios en cualquier tipo de entorno educativo. Este cambio, impulsado por la historia de Amelia, resonó con fuerza, convirtiéndose en una pauta que inspiraba a otros estados y regiones a hacer lo mismo. Las mismas guarderías locales también recibieron un cambio estructural. El gobierno municipal, apoyado por fondos estatales, implementó una nueva política en la que psicólogos infantiles y asistentes sociales formarían parte del equipo de cada guardería. Ellos tendrían la misión de observar de cerca el comportamiento de los niños y de los maestros, asegurándose de que las relaciones se desarrollaran en un ambiente sano. Esto también permitió que se creara un canal seguro para que los niños pudieran expresar sus inquietudes o pedir ayuda, sin temor a represalias. Esta innovación fue especialmente bien recibida por los padres, quienes se sintieron más seguros de que sus hijos estarían en un entorno de respeto y cuidado constante. Amelia y su amiga crecieron rodeadas de cariño y admiración de parte de la comunidad. La pequeña que hizo la llamada al 911 fue reconocida años después en una ceremonia local, donde se le otorgó una medalla de honor por su valentía y perspicacia, a pesar de su corta edad en aquel momento. Aquella distinción la motivó a seguir su camino en la defensa de los derechos de los demás. Al terminar la secundaria, ya mostraba interés en convertirse en abogada para poder proteger a otros niños y a personas vulnerables en situaciones de injusticia. Por su parte, Amelia, quien había sufrido los abusos de Linda, logró dejar atrás aquellos recuerdos dolorosos con el apoyo de su familia y la comunidad. La experiencia la marcó profundamente, y cuando llegó a la adolescencia, se unió a grupos de activismo juvenil que abogaban por la inclusión y el respeto a las diferencias. Fue conocida en su escuela por ser una defensora de sus compañeros y por su capacidad para ayudar a otros a expresarse y hacerse escuchar. Su propio proceso de sanación la inspiró a crear un proyecto en el que visitaba escuelas para hablar sobre la importancia de la empatía, del respeto, y de que todos los niños, sin importar su origen, se sientan valiosos y seguros. Mientras tanto, Linda, la exmaestra, enfrentó sus consecuencias en prisión y en total anonimato. Durante su encarcelamiento, varios terapeutas intentaron ayudarla a confrontar su comportamiento y sus prejuicios, aunque sus avances fueron limitados. Su nombre se convirtió en un recordatorio de los peligros que traen los prejuicios y el abuso de poder, y aunque algunos en la comunidad la veían con cierto desprecio, otros esperaban que su castigo sirviera de lección para cualquiera que intentara imponer sus prejuicios en lugares donde los niños debían sentirse amados y protegidos. Finalmente, la historia de Amelia, su amiga y los cambios sociales que inspiraron fue escrita y compartida en un artículo de un periodista local, quien había seguido el caso de cerca. Este artículo fue ampliamente compartido en redes sociales y medios de comunicación nacionales.
Inspiró a muchas personas en todo el país y también a otras víctimas de abuso a hablar y a defender sus derechos. Amelia y su amiga fueron contactadas para dar entrevistas y contaron su experiencia en múltiples ocasiones, siempre con la esperanza de que otros niños y familias pudieran aprender de lo que les sucedió y encontrar su voz en momentos de dificultad. Este caso se convirtió en una especie de movimiento que promovió una mayor sensibilidad hacia la salud mental y emocional de los niños y sobre los derechos de las familias a ser escuchadas y tomadas en serio en casos de abuso o discriminación. Años después, cuando Amelia y su amiga ya eran adultas, la historia que vivieron de niñas continuaba resonando en la sociedad. Los cambios que lograron impulsar de manera involuntaria, cuando apenas eran dos niñas pequeñas, se convirtieron en pilares de un sistema educativo mucho más inclusivo y empático en su comunidad y más allá. Cada cierto tiempo, se encontraban con algún artículo o alguna mención a lo sucedido, donde su valentía y resistencia inspiraban a muchos otros a no quedarse callados frente a las injusticias. Amelia, ahora convertida en una adulta comprometida y compasiva, decidió tomar un rumbo más cercano a sus propias vivencias. Motivada por todo lo que había experimentado y por los cambios que su historia ayudó a generar, se convirtió en una terapeuta especializada en trabajar con niños que habían pasado por experiencias de abuso o discriminación. En su práctica, usaba su experiencia personal para conectar con sus pacientes de manera única y significativa. A través de cada sesión, ella buscaba darles a estos niños una seguridad que, en su momento, ella misma había necesitado tanto. Amelia nunca dejó de lado a su amiga, la valiente niña que tomó el teléfono aquel día para hacer la llamada que cambió sus vidas. A través de los años, ellas mantuvieron un lazo tan fuerte como inquebrantable. Su amiga, que siempre fue reconocida por su valentía, encontró en aquella experiencia un propósito profundo: estudiar derecho y dedicarse a la defensa de niños y jóvenes en situaciones de vulnerabilidad. En su labor, se hizo conocida por su compromiso y empatía con cada caso que defendía. De alguna manera, ambas tomaron caminos diferentes, pero cada uno reflejaba la misma misión de justicia y protección, como una especie de homenaje a lo que vivieron juntas. El impacto del caso en la sociedad también dejó una huella duradera. Cada año, en la fecha en la que Amelia y su amiga enfrentaron aquella situación tan dolorosa, la comunidad organizaba un evento para hablar sobre los derechos de los niños, el respeto a la diversidad y la importancia de la empatía en la educación. Este evento, que inició como un simple acto simbólico, se transformó con los años en una conferencia reconocida a nivel estatal, donde especialistas, docentes, padres y activistas se reunían para compartir sus conocimientos y experiencias. Amelia, y a veces su amiga, eran invitadas a dar charlas en el evento, compartiendo su historia y el camino que las llevó a transformar su dolor en una fuerza de cambio. Linda, por su parte, fue liberada tras cumplir su condena, y aunque intentó reconstruir su vida, el peso de sus acciones y su pasado la siguieron. Vivió en el anonimato y se mantuvo al margen de la comunidad que la recordaba no solo como la mujer que maltrató a niños, sino como un recordatorio de cómo los prejuicios y la falta de empatía pueden tener consecuencias devastadoras. Sin embargo, en el fondo, muchos deseaban que ella también hubiese aprendido y que aquel tiempo en prisión la hubiera transformado para bien, aunque pocos supieran realmente qué fue de su vida después. Con el tiempo, la historia de Amelia y su amiga se convirtió en una leyenda que los niños escuchaban y que los padres contaban como una advertencia sobre el valor de la valentía y la importancia de enfrentar las injusticias. Muchos recordaban cómo, gracias a una llamada que parecía pequeña, se desataron cambios profundos. Amelia y su amiga no solo habían logrado que su caso se resolviera, sino que habían sembrado una semilla de justicia y empatía en su comunidad. La última vez que Amelia y su amiga participaron en la conferencia, recibieron un homenaje especial. Allí, mientras miraban las caras de cientos de personas agradecidas por el legado de su historia, comprendieron que, aunque la infancia les había traído pruebas difíciles, también les había otorgado una misión que abrazaron con fuerza: nunca dejar de luchar por aquellos que necesitan una voz, por quienes no pueden defenderse y, sobre todo, por un mundo donde los niños, sin importar su origen o color de piel, crezcan en un entorno de respeto y amor. Fue así como,
De aquel doloroso capítulo de sus vidas, surgió una historia de transformación y esperanza, un legado que continuaría inspirando a otros por generaciones. Nuestro sueño es llegar a 1000 suscriptores antes de fin de año. Suscríbete, dale me gusta y sé parte del sueño también.